a El Taller del Gnomo. Creo que sobre todo es errónea en el tono que tiene. Porque, bueno, a ver, tiene un reparto interesante y eso, y tiene una base interesante de lo que quiere contar, pero luego el tono en sí, bueno, es un tanto errática en digamos, en la adaptación de los personajes y demás. Pero es cierto que depende de cómo se adapte y de cómo se entienda, ¿no? Cierto contenido, pues claro, puede variar. Pero por suerte la serie de Netflix, que ahora está en Disney Plus, sí que dio en el clavo, y ahora pues bueno, ya veremos qué hacen los de Disney con la continuación, que ya quieren cambiar un poco el tono y tal, y un poco de miedo ya me dan, la verdad. Aunque sea El hombre sin miedo, a mí me da un poco de miedo. Híjoles, es que, bueno, ese es un tema, ¿cómo decirlo? Complicado, ¿no? Porque en mi muy particular manera de ver las cosas, hay situaciones, cosas, personajes que por mucho que quieras hacer inclusivas, las cosas no se deben de cambiar. Y yo creo que Daredevil es uno de esos personajes que por mucho que quieras tú forzar esa inclusión, a mi muy particular manera de ver las cosas, yo creo que no se deberían de tocar, ¿no? O sea, a mí muy particular. Sí, estoy de acuerdo. A mí también me ha venido a la mente el Kidpin también, y es cierto que no lo acababa de... También el propio tono del propio personaje, ya no solo, sino cómo lo trataron y tal. La inclusión, también desde mi punto de vista personal, tiene que ser natural, tiene que ser sin forzar, sin calzador, digamos, ¿no? Todo de forma natural, que es posible, y yo lo aplaudo, me parece perfecto. Pero cuando hay cuando hay cuotas que tienes que bueno, pues que cubrir, ahí empieza quizás un poco el problema, pero bueno. Sí, de hecho ya, o sea, hay muchos ejemplos, ¿no? Y yo creo que no es, vaya, no es por echar paladas de tierra en las situaciones, pero bueno, eso ya nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Más que nada es ver las series y a lo mejor poder criticarlas, o si te gustan o no te gustan, pero bueno, en este caso particular de la película, esa película en específico de Daredevil, sí. A mí, por ejemplo, a mí me gustó que no tuviera el traje o guiños del traje Bullseye. Te digo, el traje no es así muy bonito que digamos, pero como que le faltó algo ahí. Sí, Bob, a ver, también tenemos que ser conscientes de que el lenguaje, digamos, del cómic y del cine no es el mismo, no funciona igual. También tenemos que ser yo siempre intento ser abierto de mente, no soy, ostras, yo quiero que me den lo que conozco tal cual. No, yo quiero que me den algo que funcione, más allá de si se parece más o menos. No me hace que bueno, que también pues a lo mejor tengo una imagen más clásica porque ya tengo mi edad y bueno, al final pues el cómic, el cine y demás no deja de ser un negocio, o sea, eso es así, es una industria. Entonces yo en ese aspecto intento ser abierto de mente, porque por ejemplo a mí el Spiderman que más me gusta es el clásico, con sus mallitas, sus cartuchos de telaraña que se hacía él, sus problemas, y el Spiderman que hay actual no tiene nada que ver, pero bueno, yo veo una película de Spiderman y la disfruto, porque es un personaje que me gusta mucho y bueno, hay de todo, también hay evidentemente las de Garfield, por ejemplo, no me acaban de gustar demasiado. Pero bueno, que me voy por las ramas. Vaya, que yo creo que también tenemos un problema, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor de sobresaturación. Porque yo recuerdo cuando salieron las primeras, bueno, las películas clásicas de Superman, me parece, la 1 y la 2 me parecen soberbias. La película de Batman de Tim Burton, el propio Daredevil, no recuerdo quién la dirigió, la verdad. Pero bueno, igual.
pues yo que sé, ibas al cine con cierta ilusión, porque era muy complicado ver adaptaciones de tus personajes en el cine. De hecho, yo recuerdo tener conversaciones de chaval con mis amigos y decir, ostras, cómo me gustaría ver a X personaje pues en la gran pantalla, ¿no? Una película y tal. Y ahora tenemos tanto contenido que quizás, no lo sé, no sé si a lo mejor estamos un poco saturados o somos demasiado, o a lo mejor el propio hecho de tener bueno, pues de haber crecido, digamos, un poco profesionalmente y demás, también nos hace ser más analítico, ¿no? Hacer análisis. Y bueno, yo personalmente a veces creo que disfruto menos de lo que veo que antes. No sé si es por eso, porque a lo mejor incluso en las lecturas me pasa también. A lo mejor analizo demasiado ciertas cosas, ¿no? De forma inconsciente, y antes me dejaba llevar mucho más. No lo sé. Tampoco sé si es bueno o es malo, pero que bueno, que se abren debates y a veces se abren discusiones, que eso es lo peor, por películas y series y demás. Y bueno, yo creo que cada uno tiene que disfrutar con lo que le gusta. Luego hacer análisis, pues es totalmente lícito, cada uno tiene la libertad de hacer sus análisis, respeto, si te gusta, si no te gusta, eso es evidente, pero al final yo creo que cada uno debe ver debe consumir lo que lo haga disfrutar y sin justificarlo ante nadie, vaya. Claro. Oye, aquí acabas de hacer un comentario que me llama la atención. Dices que el cómic y el cine tienen estructuras muy diferentes, pero hay mucha gente que dice que el cómic y el cine son las artes que son más parecidas. Bueno, sí. ¿Cómo? O sea, vaya, ¿por qué comentas eso? Que son diferentes. Si hay mucha gente que dice que son algo muy parecido. Que más bien yo pensaría que es más parecido como que a un storyboard del cine, ¿no? Porque bien podrías agarrar el cómic como una especie de storyboard para hacer una película. Pero, ¿qué opinas al respecto de esto que acabas de comentar? Sí, es cierto. Digamos que a veces parece que el cómic es el hermano menor del cine, ¿no? De alguna manera. Pasa que los recursos en el cine y en el cómic pues realmente son distintos, ¿no? El lenguaje en sí, la puesta en escena, digamos, en el cómic, bueno, para empezar es mucho más barato realizar un cómic que hacer una película, pero tiene ciertas diferencias. Lo que pasa es que yo me refería más, aunque es lo que tú dices es cierto, que el parecido es muy razonable. De hecho, yo recomendaría también, si quieres, bueno, pues para los que hagan cómics, para los que quieran aprender un poco de narrativa o perfeccionarla o tal, pues que vean cine, también cine, series, que eso ayuda muchísimo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo está estructurada series como Breaking Bad, Better Call Saul, cómo están dirigidas y bueno, los ritmos que tienen, los planos. Ahí pues a la hora de por ejemplo de estructurar una historia de género negro o un thriller, está bien fijarse en ciertos aspectos de esas series. Yo me refería un poco más al aspecto visual, por lo que decías tú de Bullseye, ¿no? Que a lo mejor bueno, Bullseye tiene un traje un tanto ridículo ya en los cómics, pero a lo mejor, yo que sé, el traje amarillo de Lobezno, que en los cómics, pues oye, a mí me gusta, vaya, a lo mejor ya entra dentro de los gustos personales de cada uno, pero a lo mejor pues lo pasas al cine y queda absolutamente ridículo, ¿no? A lo mejor el Logan que queda mejor pues es el más natural, ¿no? Como la última película de Lobezno, de Logan, vaya. A eso me refiero, que no se puede ser, hay que ser abierto en ese aspecto, que no podemos esperar a que los personajes estén absolutamente igual adaptados al cine y al cómic, porque bueno, luego el efecto realmente en pantalla pues posiblemente no funciona, o entiendo que hacen los estudios pertinentes para intentar llegar a un público más amplio y demás, pero como decía, pues al final los cómics el cine y los cómics y el mundo de los cómics son industrias y lo que quieren es llegar al público más amplio, siempre, vaya.
es verdad que, por ejemplo, pues en Los Vengadores, pues oye, es verdad que llevan ciertas áreas y se han respetado bastante y funcionan muy bien. Pero bueno, yo me refería un poco a eso, ¿no? Que no podemos ser inflexibles, no deberíamos, vaya. Luego ya pues en el trato del personaje, volviendo a lo de antes, a lo mejor tú tratas a un personaje de forma distinta en cómo está tratado, digamos, en un cómic, en una película, pero lo que importa al final es que funcione. Si te funciona la película, si la historia funciona, si el personaje funciona, bueno, te puedes quejar de que es distinto en algunos aspectos, pero no te puedes quejar de que no funcione, de que la película no sea buena o la serie. A eso voy. Para mí son cosas distintas, vaya. Ok, sí, ok, David, tienes toda la razón de lo que comentas, tomando en cuenta, por ejemplo, eso, ¿no? Que en el cine, pues tienes el apoyo de la música, ¿no? A lo mejor si quieres poner un ambiente, puede ser la misma escena, claro, en el cómic que en la película, pero con el simple hecho de que tengas cierto tipo de música, esa escena puede cambiar, porque si le pones algo que sea tranquilo y todo, lo puedes hacer nostálgico, y si le pones algo más de suspenso con el mismo score, puede ser exactamente la misma toma con la misma iluminación, pero el score, la música, te va a cambiar completamente el contexto, algo que no tienes en el cómic, ¿no? Porque bien puedes estar... Absolutamente. Sí, puedes estar en el sí. transporte público, leyendo con tus audífonos, escuchando heavy metal, y pues lo tienes que interpretar, ¿no? Y a lo mejor la música no te ayuda mucho a darle ese contexto que quieres tú como escritor que se vea, ¿no? Exactamente, claro, la música es una parte fundamental en el cine para transmitirnos emociones de todo tipo. O sea, eso es así. Y lo que tú dices, en el cómic, pues cuando tú estás leyendo, pues es como estás leyendo una novela, ¿no? Pero bueno, es tu voz interior, digamos, la que da el ritmo a veces. Digamos que el cómic pues es visual y la narrativa pues ayuda mucho, ¿no? Pues a lo fluida que sea en la acción, en las conversaciones, etcétera. En la novela pues aún digamos es más, se interioriza más aún, claro, porque el ritmo, las voces, los sonidos y demás, pues se los das tú en tu interior, digamos, vaya. Sí, pero sí, completamente de acuerdo contigo, sí. Sí, ok. Bueno, rompamos un poquito la entrevista ya con ese tema y vayamos un poquito a la cuestión ya, de trabajo como tal. ¿Cuál es el proceso creativo que tú llevas para crear algo? Digamos, ¿cómo trabajas? ¿Cómo llega a ti esa idea, una idea X, vamos a ponerle la idea que tú gustes, y esa idea cómo la comienzas a trabajar y la desarrollas hasta que queda el guión que le vas a entregar al dibujante? Una idea, la idea puede surgir en cualquier momento. O sea, yo qué sé, puede surgir una idea pues dando un paseo, viendo una noticia, incluso leyendo otro cómic, que a lo mejor haya un detalle que no tenga ninguna importancia en ese cómic, pero para ti sea importante y digamos que lo cojas y lo desarrolles de otra manera, ¿no? Le des vida de otra manera. Las ideas, por ejemplo, tengo un cómic que se llama 1000 lobos, de fantasía épica, y esa idea me surgió en un viaje que hice a Asturias. Era una ruta por la montaña, y el guía pues nos explicaba un poco pues cómo hacían en aquella época, hace muchos años, cazar a los lobos. Eran unas trampas, ahora no recuerdo el nombre exacto, tiene un nombre exacto, no lo recuerdo, y tal. Y bueno, pues eso me dio la idea de eso, sumado al paraje en el que estaba, ¿no? Natural y tal, me dio la idea de dar una visión quizás un poco distinta al tema de los licántropos, de los lobos, y entonces lo que hice fue humanizarlos, hacer dos razas distintas que conviviesen, que eran los hombres y los lobos, ¿no? Humanizados, evidentemente. Y luego creí pues que encajarían bien en un entorno de fantasía medieval y tal. Esa idea, por ejemplo, me surgió de ahí. Luego tengo otro cómic que se llama Madeja, que bueno, es
historia que podríamos decir que es de misterio, pero también tiene elementos cotidianos, es un recorrido por la infancia hasta la edad adulta de los personajes, y bueno, cuentas pendientes, elementos casi diríamos de terror y tal. Pero bueno, la idea me surgió solo por el título. Se me ocurrió Madeja, bueno, oye, me pareció que daba juego, vaya, que la metáfora, digamos, podía, no sé, me imaginé a la Madeja desenrollándose, creando algo nuevo a través de ella, y a través de ahí pues se me ocurrió la historia. Y ya te digo, las ideas a veces pues sí que es verdad que no te las imponen, digamos, sino que te las encargan, ¿no? Mira, yo quiero un guión de esto, bueno, pues entonces la idea ya hay que forzarla, digamos, un poco más, porque ya no surge de forma tan natural, ya tienes un encargo y tienes que desarrollarlo y bueno, ahí pues digamos que la estructura mental, digamos, de desarrollo cambia un poco. Pero luego, como te decía también, mi idea siempre ha sido, mi reto siempre ha sido escribir un poco de todo, ¿no? Pues en género de terror, de fantasía, de ciencia ficción, de thriller, me gusta mucho el género negro, incluso el histórico también, tengo ya 2 cómics publicados en la editorial Cascaborra, que es cómic de histórico, historia de España. Ya acabé otro guión también para ellos, está desarrollando ahora, el dibujante lo está dibujando ahora. Bueno, no es que el cómic histórico, por ejemplo, en lo personal sea ni mi preferido ni mi fuerte, creo yo, pero es un reto muy bonito, la verdad, a la hora de elaborarlo, de superar, pues eso, a lo mejor mi zona de confort, de investigar. Incluso, bueno, cuando son temas históricos pues aprendes bastantes cosas a la hora de sumergirte en la historia. Y nada, yo cuando tengo una idea, lo primero que hago es, bueno, pues una sinopsis de una página como mucho, más o menos para situarme también yo y situar al dibujante que me vaya a acompañar, para que sepa un poco de qué va la historia, evidentemente. Normalmente es la sinopsis que se adjunta en el dossier para presentar el proyecto. Puede sufrir algún cambio de la primera sinopsis hasta el final, hasta que enviemos el proyecto, ¿no? Voy puliéndola y tal, pero bueno, la extensión es esa, una página como mucho. Y nada, pues eso, el primer paso que doy es desarrollar la sinopsis, y luego, bueno, busco un dibujante que yo crea que encaje en la idea que tengo yo para el proyecto, en la idea que tengo yo en mente, en el estilo que quiero. A veces pues incluso yo pienso un estilo y luego pues a lo mejor acabo ese proyecto con un dibujante o una dibujante que no es el estilo que yo tenía en mente al principio, pero que bueno, pues que también encaja, y que incluso, bueno, los matices, el estilo del dibujante y la forma de trabajar también es muy importante para desarrollar la historia. También a veces pues te ofrece ciertas como te diría yo, pues cierta información, ¿no? Visual que bueno, que tú luego la adaptas un poco a la propia historia y bueno, pues es tan válido como la primera idea que tenía, pero bueno, a lo mejor varía un poco. Y bueno, una vez tengo al dibujante en el equipo, una vez he conseguido engañarlo, pues lo que hacemos es preparar unas páginas. Normalmente es una secuencia, una escena, y normalmente me gusta empezar por el principio de la historia. No me gusta hacer una escena que pueda ser, que luego tenga que encajar en la historia y demás. Lo que siempre intento es que sea una escena bastante dinámica del principio de la historia, y normalmente son eso, 5 o 6 páginas las que preparamos, con la sinopsis que te decía antes, con algún diseño de personajes y con una portada que en principio pues son portadas que son para el dossier en sí, porque no tenemos aún, cuando presentamos el proyecto no tenemos desarrollado y ahí falta bastante información y demás.
del resultado final. Entonces es raro que la portada del dossier termine siendo la portada del cómic, ya cuando ya está disponible para publicarse, para ir a imprenta. Pero bueno, me ha pasado por ejemplo con el proyecto de Tamia y las Memorias del Dragón, que salió en Francia el pasado mes de febrero, que la portada prácticamente no tuvo variación. Nada, el dibujante Pablo Cialoni le hizo algún cambio y tal, pero bueno, la estructura, el planteamiento era el mismo básicamente. Pero bueno, normalmente es lo que le digo, la portada del dossier varía con la portada final del proyecto. Y cuando tenemos el dossier preparado, pues lo que hago es pasarle los textos al rotulista, que suele ser el dibujante también el que se ocupa de la rotulación. Le paso los textos tanto en castellano, ya los tiene, claro, pero los paso también en francés y en inglés. Y entonces hacemos pues 3 versiones distintas del dossier y me ocupo yo de moverlo por distintos mercados. Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast de El Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.